Soy Ana Paula Domínguez y te doy la más cordial de las bienvenidas a Sábados Naturales by San Pablo Natural. El tema de hoy es la fibromialgia. ¿Sabías que afecta al 2.4% de la población y que es una enfermedad crónico-degenerativa de causa desconocida que afecta a la parte del sistema nervioso que se encarga de procesar el dolor? Para hablar más del tema, vamos a comenzar platicando con la doctora Ivette Calderón, mejor conocida como doctora Pataki, reconocida reumatóloga certificada por el CMR, quien nos contará más sobre este padecimiento, cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Adelante. El día de hoy voy a tratar un tema que es bastante importante. Es importante sobre todo por lo frecuente que es y por la poca difusión que se le da a este tema que, como se van a dar cuenta a lo largo de la explicación, pues es una enfermedad con la que no solamente viven muchas personas, sino que además todos conocemos a alguien que vive con una enfermedad así. El tema se llama fibromialgia y les voy a explicar más o menos cómo funciona. La fibromialgia, bueno, les repito, soy Ivette Calderón Espinosa, mejor conocida como doctora Pataki, reumatóloga a sus órdenes. La fibromialgia es una enfermedad crónica que por lo regular tiene una duración mayor de 3 meses, que afecta el procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central, provocando un síndrome de dolor crónico generalizado. Es decir, esta enfermedad afecta a personas de generando un tipo de síntomas que por lo regular les hacen sentir que todo les duele y que les duele además la mayor parte del tiempo. Entonces, esa frase que podemos ponerle para ahora sí que etiquetar a estas personas con fibromialgia es todo me duele, ¿de acuerdo? Yo creo que todos conocemos a alguien así. Los síntomas más clásicos son dolor generalizado. Cuando hablo de dolor generalizado, hablo de que duele arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. El dolor es difuso, es decir, aparece en todas las partes del cuerpo. Está asociado clásicamente a fatiga, la sensación de estar cansado la mayor parte del tiempo, de no tener ganas de hacer nada, e incluso, aun cuando las personas con fibromialgia no hagan mayor grado de actividad física, suelen sentirse cansadas todo el tiempo. También se acompaña de rigidez, es decir, dificultad para moverse, a veces les cuesta mucho trabajo levantarse. Son clásicos los trastornos del sueño, son personas que viven con insomnio, que tienen años sin tener un sueño realmente reparador, un sueño que digan, me voy a acostar, me duermo súper a gusto, despierto y estoy descansada. Son personas que dan vueltas en la cama toda la noche, o que simplemente despiertan y es como si las hubiera atropellado un camión. Falta de concentración, son personas que andan dispersas, que están distraídas, que empiezan a notar que ciertas cosas se les olvidan, y muy importante el estado de ánimo alterado, es decir, son personas que tienden mucho o hacia estados depresivos, una tristeza inexplicable sin ninguna razón aparente, o a ser un poquito ansiosas. Los síntomas principales de la fibromialgia son dolor crónico generalizado, difuso, que es prácticamente la marca más importante de la enfermedad. Son personas que viven con dolor y que prácticamente la percepción que tienen es de que todo les duele todo el tiempo. Pero es muy importante el tipo de síntomas que lo acompañan clásicamente y creo que algunas de ustedes se verán un poquito identificadas con estos síntomas agregados, como lo es la fatiga. Son personas que todo el tiempo se sienten cansadas y no entienden por qué, pero todo el día están cansadas. Tienen clásicamente sueño no reparador. Yo diría que estos 3 son los pilares más importantes de la fibromialgia: la fatiga crónica, el dolor generalizado y esa dificultad para dormir que clásicamente se manifiesta sí como insomnio en la mayoría de los pacientes, pero que también se puede manifestar como simplemente un sueño no reparador, una persona que despierta por la mañana y siente que no descansó absolutamente nada. Clásicamente aparecen otros síntomas como lo es el dolor muscular o el dolor de articulaciones, que también suele ser generalizado, todo les duele. Es muy común también que tengan incapacidad para concentrarse o que empiecen con olvidos frecuentes. También es muy común que las personas con fibromialgia sientan calambres o hormigueo en algunas partes de su cuerpo, o que tengan incluso espasmos musculares. Y importantísimo, las alteraciones del estado de ánimo. Son pacientes que tienden mucho, vuelvo a insistir, hacia la depresión o hacia la ansiedad. Muy importante, ¿cómo definimos a la paciente con fibromialgia? Todo me duele. Esa es una de las frases que más podemos escuchar de manera clásica en estas pacientes.
Estas consecuencias de esta hipersensibilidad central, que es prácticamente el problema fisiopatológico que está sucediendo en estas pacientes, es decir, tienen alteradas las vías del dolor. Son pacientes que no se están inventando el dolor que sienten, que no es que lo estén exagerando, que estén tratando de chantajear a alguien, tienen vías del dolor que son hipersensibles y entonces generan estas tres características importantísimas que son alodinia, que quiere decir dolor debido a estímulos que no deberían de provocar dolor. Es decir, hay personas con fibromialgia a las que uno les apachurra el brazo, que es algo que no debería de lastimarlas, y el dolor es insoportable. O que uno les da un abrazo incluso el abrazo les genera dolor. Eso es alodinia. El segundo tema o consecuencia de hipersensibilidad central es la hiperalgesia, y eso es un dolor aumentado secundario a estímulos que normalmente sí provocan dolor. Quiere decir, a lo mejor sí, le apreté de tal manera la mano que yo a cualquier otra persona la lastimaría y le generaría dolor, pero a la persona con fibromialgia le duele 200 veces más. Entonces es hiperalgesia, es un dolor exagerado. Y por último, hiperestesia, que es una sensibilidad aumentada a la estimulación. Las personas con fibromialgia, el frío lo sienten terrible, el calor lo sienten terrible, las vibraciones las sienten al 1000%, y eso es parte de lo que causa que tengan esos datos o esos síntomas como de calambres o hormigueo en el cuerpo. Los estímulos también son exagerados, aunque no sean precisamente dolorosos. Prácticamente esto es una gráfica que lo que trata de mostrar es cuál es el origen de ese dolor crónico, y por lo regular tiene muchos factores importantes. Tiene factores biológicos, tiene factores biopsicosociales y tiene factores sociales también. Estas personas clásicamente van a desarrollar este dolor como consecuencia de esa pésima higiene del sueño, de miedos, de ansiedades, de temores, de depresión. Todo ese tipo de situaciones psicológicas que parecieran no tener nada que ver con el dolor son parte importantísima del desarrollo de dolor crónico en fibromialgia. En cuanto al tema social, también influye muchísimo los antecedentes familiares. Tiene que ver con el tipo de dinámica familiar que tiene la paciente. Cuando son pacientes que tienen situaciones complejas, que viven una situación de pareja muy complicada, que tienen problemas con los hijos, etcétera, eso también puede detonar el dolor crónico. Y obviamente algunas situaciones ya biológicas que muchas veces son el origen de la fibromialgia. Es decir, si existe algún problema de que la paciente tuvo algún accidente en algún momento de su vida y eso le generó un dolor crónico persistente, que a lo mejor sí tiene una explicación porque hubo un accidente, bueno, ese dolor crónico persistente se puede convertir en algún momento en dolor generalizado y asociarse a fibromialgia. Y obviamente el estado mental de la persona, su funcionamiento social e incluso, sus capacidades físicas también pueden ser el desarrollo de la fibromialgia o parte del desarrollo de la fibromialgia. Esto de aquí son parte de los criterios que utilizamos para diagnosticar fibromialgia, y el objetivo es que ustedes se den cuenta de las zonas que vienen marcadas de colores. La persona con fibromialgia tiene dolor en la gran mayoría de estas zonas. De hecho, para hacer el diagnóstico de fibromialgia basta con que la persona sienta dolor en 7 de estas zonas marcadas por colores para poder asumir que es un dolor generalizado. Entonces, sí me interesa que lo vean para que identifiquen si ustedes son personas que se relacionan o se identifican con estas zonas de dolor que generalmente son persistentes, aparecen todos los días. Entonces, clásicamente, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? Es un paciente que llega con dolor generalizado y una asociación frecuente con otros síndromes de sensibilidad central que ahorita les voy a mostrar. Esta tablita me pareciera que engloba todas las enfermedades del mundo en una sola. En realidad, lo que trata de mostrar es cómo la persona con fibromialgia tiene la capacidad de percibir un montón de cosas que no tienen realmente una relación con otras enfermedades. Las personas con fibromialgia pueden padecer dolores musculares, pueden padecer comezón o picores, pueden tener algunas veces visión borrosa, pueden tener mucha comezón de repente, así súbitamente, pueden tener vómitos frecuentes. Es muy común que tengan dolores de cabeza que sean muy migrañosas, pueden tener dolor en el pecho, pueden sufrir crisis de ansiedad, pueden sentir mareos, obviamente tienen insomnios, es importantísimo, pueden tener estados de ánimo tristes o depresivos, pueden ser personas muy estreñidas o al contrario con mucha tendencia a la diarrea. De hecho, es muy común que las personas con fibromialgia padezcan colitis o síndrome de intestino irritable. Puede haber dolor en la parte alta del abdomen, puede haber fatiga y cansancio extremo, que es parte también importantísima de los síntomas más clásicos de la fibromialgia, síndrome de intestino irritable, problemas para pensar o problemas de memoria, puede haber calambres en el abdomen, puede haber a veces pitidos cuando las personas respiran, puede haber cambio de color en las manos con el frío, que se pongan moradas, puede haber debilidad muscular, puede haber zumbido de oídos, pueden salir moretones de manera frecuente sin ningún golpe, puede haber acidez en el estómago, pueden salir úlceras en la boca, puede haber cambios en el gusto. Hay personas con fibromialgia que pueden sufrir crisis convulsivas pero que no tienen ninguna otra razón aparente, el ojo muy seco, la boca muy seca, la pérdida del apetito,
pueden tener sarpullido, pueden tener sensibilidad al sol, pueden tener hormigueo, entumecimiento, mucha caída de cabello. Incluso muchas de ellas se levantan constantemente al baño porque siempre tienen esa sensación como de que no vaciaron por completo la vejiga, y puede haber también en algunas ocasiones fiebre. Todo esto, a pesar de que no pasa en todas las personas con fibromialgia, son parte de los síntomas que suceden, solamente que cada perfil de persona es distinto. Hay personas que tienen, por ejemplo, una migraña muy importante y que además tienen esta sensación de que de repente tienen crisis de comezón, y hay personas que nunca han sufrido de eso, pero que tienen mucha tendencia a tener colitis, o que tienen algún problema, por ejemplo, de dolores musculares o de comezón. Entonces, cada perfil es diferente. Lo que caracteriza la fibromialgia de manera habitual es el dolor generalizado, la fatiga y esa incapacidad para dormir y descansar de manera adecuada, y todo esto aparece en ocasiones de manera secundaria, y es lo que hace que el paciente visite 10 o 15 doctores que tratan prácticamente todos estos síntomas de manera independiente antes de llegar con la reumatóloga, que es quien realmente les va a diagnosticar la fibromialgia. Esto de aquí es lo que les comentaba. Las 3 pilares de la fibromialgia son fatiga, sensación de cansancio todo el día, sueño no reparador y trastornos cognitivos o de memoria, que quiere decir personas que empiezan a tener olvidos frecuentes o empiezan a tener problemas para concentrarse. Y bueno, una vez que se hace el diagnóstico de fibromialgia, que por cierto es importante mencionar que es una enfermedad de exclusión, quiere decir que a menos de que seas experto tratando la fibromialgia como los reumatólogos, tienes que excluir otras causas que puedan causar todos estos síntomas para poder diagnosticarla, pero nosotros tenemos una experiencia muy amplia, y la verdad es que desde que el paciente viene y nos presenta todos sus signos y síntomas, es sencillo hacer el diagnóstico de fibromialgia. Y lo más importante, que es cómo se trata. El tratamiento del paciente con fibromialgia no se basa en analgésicos ni antiinflamatorios convencionales. Es muy común que las personas con fibromialgia hayan pasado por muchos médicos que les hayan indicado antiinflamatorios, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, tramadol, y resulta que nada de eso les alivia los dolores por completo, y tiene mucho sentido. Como ya vieron en esta plática, la fibromialgia es un problema de hipersensibilidad central. Mis vías del dolor están funcionando de manera inadecuada, están funcionando de manera exagerada. Entonces, yo no voy a resolver eso con un antiinflamatorio, y jamás voy a aliviar el dolor de una fibromialgia con antiinflamatorios o analgésicos convencionales. ¿Qué es lo que necesito? Necesito yo, como experto en fibromialgia, modular las vías del dolor de la persona, modular sus estados de ánimo, modular sus neurotransmisores, para que la persona tenga la capacidad de percibir los estímulos de manera normal y dejar de sentir esa exageración en los síntomas. Entonces, es importante la analgesia, no con analgésicos convencionales, vuelvo a insistir. Es importantísima la actividad física, aun cuando les demos el mejor tratamiento del mundo a las personas con fibromialgia. Si esas personas no realizan ejercicio, no van a tener una gran mejoría respecto al tema del dolor. El manejo de los problemas emocionales es fundamental. Si no nos centramos en los problemas emocionales, siguen existiendo crisis y crisis dolorosas y crisis importantes de fibromialgia. Obviamente el manejo del insomnio, y lo más importante, educar al paciente y explicarle y enseñarle cómo funciona la fibromialgia para que pueda tener una adecuada respuesta al tratamiento. En conclusión, el manejo de la fibromialgia siempre es multidisciplinario. El reumatólogo es quien pauta ese manejo. Es importante la participación de los psicólogos, de los rehabilitadores y, por supuesto, de psiquiatría en este manejo. El ejercicio es un componente fundamental del manejo del dolor, que en este sentido ustedes hacen la actividad más importante que beneficia a la fibromialgia, que es la realización de yoga. Es uno de los ejercicios más importantes que pueden ayudarnos a modular el dolor con las personas con fibromialgia, pero a veces nos hace falta, aunque tengamos esa parte importantísima de la actividad física y una tan buena como lo es el yoga, nos hace falta complementarlo con el manejo médico necesario. Importante mencionar que los medicamentos para el dolor, como los antiinflamatorios y los analgésicos, no mejoran las molestias del paciente. Necesitan un medicamento y un tipo de manejo absolutamente distinto que permita modular esas raíces nerviosas y esas raíces de dolor. Por último, me quedo con el mensaje de que nadie debe de acostumbrarse a vivir con dolor, porque vivir con dolor no es vida. La gran mayoría de las pacientes que vienen conmigo y a las que les realizo un diagnóstico de fibromialgia tienen 10 o 15 años buscando el origen de esos dolores, han pasado por una gran cantidad de médicos que han tratado de manejar ese dolor y no lo han hecho de manera adecuada ni con éxito, y tristemente son personas que vienen y así como me dicen a mí todo me duele, también me dicen yo ya me acostumbré a vivir con dolor, y eso es algo que tenemos que desaparecer. Es un estigma que no tiene por qué estar presente en nuestros tiempos, y mucho menos cuando hay ya manejos adecuados para la fibromialgia que le permitan a la persona mejorar de manera muy importante su calidad de vida. Entonces, mis redes sociales,
En Facebook me pueden encontrar como reumatóloga doctora Pataki, en Instagram como dra.pataki y en Twitter como Ivette-Pataki. Cualquier duda quedo a sus órdenes y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta charla. Seguimos en Sábados Naturales by San Pablo Natural y ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Margarita Mas Moreno, quien es investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien nos va a dar algunas recomendaciones sobre cómo complementar con alimentación saludable para el tratamiento de la fibromialgia. Bueno, hoy vamos a ver qué relación puede tener la fibromialgia y el dolor con algunos tips o algunas ideas y recomendaciones sobre nutrición. Bueno, todos sabemos, sobre todo las personas que tienen fibromialgia, saben que es un trastorno caracterizado por un dolor generalizado tanto de los músculos, los huesos, duele la cabeza, hay problemas de sueño, hay problemas incluso de estado de ánimo, ¿no? La fibromialgia es un malestar generalizado, ¿no? Y ha habido una serie hay muchos estudios sobre la fibromialgia, pero también un estudio particular que nos ha ayudado mucho a los nutriólogos es el que se ha hecho alrededor de los efectos que los alimentos tienen sobre la fibromialgia para mejorar la calidad de vida, ¿no? No es que, de hecho la fibromialgia se considera una enfermedad también autoinmune, con lo cual el cuerpo o el sistema inmunológico se está atacando nuestro propio organismo por error, y en ese sentido es una enfermedad que puede ir aumentando, puede agravarse y puede ser degenerativa en el sentido de que vaya aumentando, pero la idea de la nutrición es que no es que cure la enfermedad, sino que mejore la calidad de vida de los pacientes que tienen fibromialgia, ¿no? En ese sentido, uno de los estudios estudios científicos que han demostrado que los alimentos tienen un efecto beneficioso en la fibromialgia particularmente, es el que se refiere al colágeno. Considerando que la fibromialgia es una afección de músculos y de huesos, el colágeno, que es una proteína estructurante en el organismo, tiene efectos beneficiosos sobre músculos y huesos a mediano y largo plazo. Y en ese sentido, nosotros como nutriólogos recomendamos la ingesta de colágeno y particularmente 10 gramos, una cucharada sopera son 10 gramos de colágeno en polvo, y particularmente yo recomiendo una cucharada en la mañana y una en la noche, de tal manera que estamos asegurando 20 gramos de proteína de muy buena calidad y alto valor biológico o de asimilación del organismo, para que poco a poco esta proteína colaginosa vaya regenerando, mejorando las condiciones de este sistema muscular y esquelético, ¿no? Por supuesto, a mediano plazo el colágeno va a ayudar a disminuir el dolor y poco a poco, no es que sea de la noche a la mañana, pero ciertamente ayuda, ¿no? Por otro lado, sabemos que la fibromialgia está muy relacionada con, entre otras cosas, con el síndrome de intestino permeable, ¿no? Y incluso de colon irritable, de enfermedades gastrointestinales. Con lo cual hay que entender, los que tienen fibromialgia, los pacientes con esta patología, que la alimentación es fundamental para mejorar la calidad de vida, ¿no? Una buena alimentación. En ese sentido, desde la nutrición proponemos una dieta antiinflamatoria que sugiere recomienda bajar el azúcar al 100%, las carnes rojas, la sal, ¿no? Ser muy conscientes de la cantidad de sal que tomamos,
y también los alimentos procesados, ¿no? Por la cantidad de químicos y toxinas que pueden tener, y sobre todo por las grasas transgénicas, que son alimentos o son elementos que inflaman el tubo gastrointestinal, ¿no? Y en términos de recomendaciones como suplementos o alimentos que debemos incluir en nuestra dieta, está el ajo, que es un maravilloso antiinflamatorio para las articulaciones, el jengibre, que también es muy efectivo para desinflamar, la cúrcuma, el nopal, la moringa. El nopal tiene muchísima, digamos, el mucílago del nopal ayuda a regenerar, a mejorar esa capa de mucosa que tenemos en todo el tubo gastrointestinal, con lo cual tenemos o reducimos los síntomas y los efectos de un intestino permeable y de un colon irritable, ¿no? Entonces el nopal es muy bueno. La moringa, por supuesto, es un probiótico natural por un lado, y por otro lado tiene muchísimos componentes, macronutrientes y micronutrientes en un solo alimento, que es la moringa, ¿no? También, desde luego, todo el proceso de estrés que genera el síndrome, la fibromialgia y los problemas gastrointestinales generan, digamos, un estrés que va envejeciendo, por decirlo de alguna manera, o oxidando, que es la palabra correcta, oxidando en un proceso de oxidación celular a través de todos el proceso de, digamos, estos radicales libres, que son las últimas cadenas de los átomos que forman las células. Están robando electrones para recuperar su última capa. Bueno, esto más, digamos, es un elemento como más técnico, pues, y en ese sentido necesitamos antioxidantes para mejorar la calidad de nuestras células, ¿no? Y ralentizar el proceso de oxidación. Y en ese sentido, la matcha o té verde, la matcha es el té verde más fresco, el de mejor calidad. Y en ese sentido se recomienda tés, ¿no? Tomar té de té verde o matcha, que es el mejor, o tomar cápsulas de té verde o de matcha particularmente, para mejorar la calidad de las células y ralentizar el proceso de envejecimiento, ¿no? de oxidación. La jamaica es un importante diurético, con lo cual se reduce la inflamación, que muchas veces está causada por la retención de líquidos a través de, digamos, por el consumo de sal, básicamente, o minerales. Desde luego, el colágeno, como ya lo dije, pero nosotros tenemos una granola que hacemos, que desde un estudio que realizamos en nuestro laboratorio de nutrición, es una granola que tiene 12 componentes, ¿no? Es una mezcla de cereales con nueces, frutos secos y semillas, y son 12 componentes: avena, almendras, arándano, amaranto, cacahuate, coco, semilla de calabaza, semilla de girasol, chía, linaza, y me falta uno, nueces, y me falta otro, bueno, no me acuerdo, pues, pero ese conjunto y esa dosis, esa mezcla que hacemos de esos 12 componentes, generan una granola, primero, que no tiene azúcar, 0 azúcar, y segundo, que tiene una serie de alimentos que nos van a ayudar a bajar la inflamación, a bajar los niveles de dolor, y a reforzar nuestro sistema inmune, ¿no? Que es el que responde ante cualquier agente patógeno y cualquier patología que tengamos, ¿no? Y también, entre otras cosas, hemos generado una serie de recetas que pueden ser como interesantes para las personas que tienen fibromialgia y que quieren mejorar su calidad de vida a través de la nutrición, ¿no? Desde luego, tenemos recetas de muchos tipos, desde bebidas, siempre elaboradas con
con alimentos de una dieta antiinflamatoria y que tiene que ver, por ejemplo, esta granola, cómo la podemos combinar, cómo podemos hacer barras, ¿no? O cómo podemos mezclarla con frutas secas, frutas liofilizadas o frutas frescas y hacer postres o snacks como sanos, saludables, sin azúcar, ¿no? Para que mejoremos, por un lado, la calidad de vida del paciente, pero por otro lado, le enseñemos a tener una dieta muy variada e integral, ¿no? Que ayude y rica de riqueza y también de ricura, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el comentario de esta charla. Muchas gracias y seguimos. Para finalizar, le doy la bienvenida a la maestra de yoga Ñaña Dakini, fundadora y directora de Yoga Espacio, quien nos dará una sesión de yoga restaurativo. ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Dakini, soy instructora de yoga y fundadora de un centro que se llama Yoga Espacio. Y estoy aquí para compartirte algunas estrategias que puedes utilizar cuando se disparan dolores en las articulaciones o en los músculos debido a la condición que se llama fibromialgia. La fibromialgia es una alteración del sistema nervioso que produce sensaciones de dolor en tejidos fibrosos, de ahí su nombre. Y puedes sentir el dolor en las articulaciones o puedes sentir el dolor en el músculo y aparentemente es como que se dispara de la nada. Por lo general se dispara cuando hay mucho estrés, pero también por muchas otras razones. Todavía se desconoce cuál es el origen de la fibromialgia, pero cada vez hay más personas, principalmente mujeres, que se ven afectadas por esta condición. Cuando hay fibromialgia se recomienda mucho descanso y el trabajo físico que se hace, si se hace, debe de ser muy cuidadoso. Entonces, te voy a enseñar algunas cositas que puedes hacer en casa. Y lo que necesitas es una cobija, simplemente una cobija, y una toalla, ¿sí? Una toalla. Entonces, la cobija es para colocarla encima de tu tapete de yoga, o puede ser simplemente encima de la alfombra o del piso. Lo que queremos es que se haga una textura como muy suave, donde va a estar apoyada tu espalda y tu cabeza. ¿Sí? De tal manera que zonas, por ejemplo, como el sacro o el coxis, no estén tan en contacto con un piso duro. La toalla la vamos a hacer un rollito. Ahorita la tengo doblada aquí a la mitad y después a la mitad. Y después voy a hacer un rollito, no muy grueso, para que esta parte, este rollito, quede debajo de mi cuello y me sostenga el cuello. Entonces, me voy a recostar en esta postura que es muy restaurativa, los pies al ancho de la cadera, las rodillas también al ancho de la cadera, y me voy poquito a poco depositando cada parte de mi columna vertebral en el piso. Y ahora voy a colocar este rollito debajo del cuello. Y descanso completamente ahí la cabeza. Se debe de sentir descanso. Entonces tú tienes que, digamos, regular qué tan grueso pones este rollito. Y ahí simplemente relajamos los brazos a los lados. O los puedes poner, ¿sí?, aquí tus manos encima del abdomen bajo, los codos depositados aquí en el piso, sintiendo la respiración. Y vamos a exhalar por la boca. Sintiendo sobre todo que nuestro diafragma se relaja y se suaviza. Cuando exhalamos por la boca, ¿sí?, mantenemos la mandíbula muy relajada
Y los párpados también suavecitos. Dos veces más. Y ahora vamos a girar la cabeza a la derecha muy lentamente. Y al otro lado muy lentamente. El movimiento puede ser muy pequeño y nunca llegues al punto donde hay tensión o dolor. Y muy lento. Manteniendo la mandíbula relajada, manteniendo los ojos relajados. Centras. Soltamos los brazos y vamos a quitar la cobija del cuello, pero la vamos a poner como un cojincito, ahora aquí detrás de la cabeza, debajo de la cabeza, de tal manera que la cabeza no se sienta sobre el piso duro. Y aquí estoy, los pies separados al ancho de la cadera. Y voy a empezar a hacer un movimiento muy sutil, ¿sí?, del sacro, el sacro. En tu sacro dibuja los números de un reloj, ¿sí? Acuérdate, este es tu sacro, ¿sí? Entonces aquí en tu sacro, digamos que vas a dibujar el 12 arriba, el 6 abajo, el 9 a la derecha, el 3 a la izquierda. Y ahí visualizamos esos números en nuestro sacro. Y vamos a empezar a mover en sentido de las manecillas del reloj. Movemos del 12 al 3, del 3 al 6, del 6 al 9, del 9 al 12. Es un movimiento así circular alrededor de tu sacro. Y esto lo hacemos manteniendo la mandíbula muy relajada, bien relajadita. Vas a darte cuenta que las piernas empiezan como a moverse también en un círculo muy suavecito, muy leve. Y si vamos suavizando toda nuestra columna vertebral, el cráneo también lo vas a sentir como que se mueve en sentido circular. Mantén tus párpados relajados, tus ojos cerrados. Sigue moviendo tu cadera en esto que se llama el reloj pélvico. Paras el movimiento, damos una exhalación profunda y ahora movemos en sentido opuesto las manecillas del reloj, del 12 al 9, del 9 al 6, del 6 al 3, del 3 al 12. Dejando que toda tu pelvis se mueva. La cabeza se mueve también, ¿sí?, de una manera natural. Se mueve la cabeza porque estamos moviendo la pelvis y la pelvis hace que se mueva toda la columna hasta las vértebras cervicales. Paramos el movimiento.
exhalas y relaja tus dos piernas, las estiras, pero sin ninguna tensión. Y dejamos que las rodillas se cuelguen como hacia los lados. Y respiras. Y sientes como si tu cuerpo flotara y se desvaneciera hacia el suelo. Y hacemos 3 respiraciones otra vez por la boca. Regresamos nuestras piernas a donde estaban, las rodillas flexionadas. Nuestros brazos muy relajados. Y ahora vamos a mover nuestras piernas como un parabrisas hacia el lado derecho, dejando que las piernas caigan simplemente por efecto de la gravedad. No las tienes que empujar de más hacia el piso. Y las regresamos, regresando primero la pierna que está arriba. Regresas la otra pierna. Inhalas y exhalas. Va al otro lado. Regresamos la pierna, una. Regresas la otra. Inhalamos y exhalamos. Y ahora puedes probar, si se siente bien, moverlas en movimiento continuo, de un lado a otro, sintiendo un masaje suavecito en tus glúteos, en el sacro. Es posible que tu cabeza tenga ganas de moverse y entonces la cabeza la movemos. Puede ser en la misma dirección que donde van tus piernas. O en oposición a donde van tus piernas. Las piernas van a un lado, la cabeza al otro. Pero recuerda que no tienes que forzar el movimiento. Hazlo unas 8 veces. Centra las piernas. Las volvemos a estirar, primero una, deslizando el pie por la textura de la cobija. Exhalando y soltando. Volvemos a flexionar las rodillas. Y abrazas una pierna, solamente una, por atrás, por el muslo. Y nota si esto se siente bien en tu espalda baja. Y ahí simplemente exhalas otra vez por la boca. Te puedes quedar allí medio minutito. Cambiamos de pierna. Exhalando por la boca. Medio minutito. Bajas la pierna. Exhalas. Checamos otra vez el movimiento de la cabeza. Suavecito a la derecha. Hacia la izquierda. Nunca llegando al punto donde se produzca dolor, aunque sea el movimiento muy pequeñito. Vamos girando a un lado, colocando
cabeza debajo de tu brazo, si es que se siente bien, si no, tus dos brazos aquí enfrente y nada más poniendo un poco más alta la cobija, como una almohada. Exhalamos otra vez por la boca. Y salimos de esta postura con mucha atención. Lo que más ayuda cuando hay crisis de dolor es simplemente la relajación con movimientos suaves y naturales, sin forzar ningún músculo, sin forzar ninguna articulación, pero sí usando mucho la respiración suave y usando la exhalación por la boca. Espero que este tip sea de ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en otro episodio más de Sábados Naturales by San Pablo Natural, una de las divisiones de San Pablo Farmacia. Y pues te invito a que si conoces a alguien que padezca este padecimiento, compartas este video. Soy Ana Paula Domínguez, me encuentras en las redes sociales como Ana Pau Yoga. Hasta la próxima.